En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Abecedario del Bienestar. El ambiente laboral, ¿cuánto hay allí encerrado? Jefes malos, empleados desmotivados, líderes de equipo, compañeros generosos, éxitos compartidos, logros personales, realización o frustración. De esos comportamientos, de lo que buscamos y necesitamos hoy en el trabajo y de cómo generar buenos entornos y mejores resultados, hablamos hoy con Cristina Jardón. Ella es pedagoga, coach ejecutivo y experta en inteligencia emocional, mindfulness y compasión. Cuenta con más de 12 años de experiencia como formadora en entrenamiento de la inteligencia emocional y el mindfulness en organizaciones. Ha sido profesora de psicología en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige desde hace 13 años un programa de inteligencia emocional. Además, es directora del programa Certificación en Bienestar Organizacional 360 y ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, es un placer poder compartir con vosotras. Igualmente, como te comentábamos un poquito fuera de micros antes de empezar esta conversación, es un tema que a Raquel y a mí nos interesa mucho, pero creemos que afecta a tantísima gente y que en general no lo analizamos o no lo hablamos de la manera más constructiva. El ambiente laboral, el trabajo, los jefes, los compañeros. ¿Qué nos pasa que esto puede ser, ser tan tóxico, ¿no? O ir creciendo como una bola de nieve y agobiarnos bastante? Bueno, yo creo que hay varios factores que en este momento ocupan el contexto laboral y profesional. Quizá el primero para mí, y echando la mirada atrás, obviamente salimos hace unos años de algo muy gordo llamado pandemia y que todavía no hemos llegado a recuperarnos del todo. De hecho, psicológicamente todavía hay muchas personas afectadas por todo lo que sucedió en aquel momento, como sabemos, y obviamente esto tiene un impacto en cómo trabaja cada uno. Si a esto le unimos el cambio de los modelos de trabajo, el que ha habido organizaciones que han tenido que mutar completamente o transformarse del todo, hay otras que quizá están en su búsqueda, tratando de reconvertirse, los ERTEs, los ERES, y a eso le añadimos, ¿no? El contexto actual del cierre de año, pues son un montón de ingredientes que los pones en una olla y a veces es una olla a presión. Entonces el contexto actual no es nada sencillo. Venimos, como digo, con unos factores externos que dificultan ese ambiente tranquilo donde te puedes desarrollar, y luego obviamente está la parte intra, ¿no? La parte de cada uno, cómo está cada uno en eso que hace cada día en su puesto de trabajo. Y ahí se suman pues otros muchos factores, por ejemplo, el factor de la gran renuncia que ha sido tan escuchado, ¿no? Hace unos meses, y sobre todo una reflexión interna del propio empleado de ¿qué hago aquí? ¿Me gusta lo que hago? ¿Quiero dedicarme el resto de mi vida a esto? Y bueno, pues está siendo un momento de mucha reflexión interna y de tratar de encajar todas las piezas, y no está siendo nada fácil navegar con todas estas dificultades. Uh-huh. Además, en esto de la gran renuncia incluso se habla ya del fenómeno de renuncia silenciosa. O sea, yo me quedo, pero hago lo mínimo, porque realmente no tengo recompensa, ¿no? De eso también se habla mucho. ¿Para qué me sirve el esfuerzo, el sacrificio del que tanto nos hablaban hace años y que ahora para muchos empleados es impensable, ¿no? Totalmente. El hecho de la gran renuncia... Podríamos contar qué es brevemente, sí, tú, Cristina, que eres la experta, y luego ya si quieres... Pues el fenómeno de la gran renuncia, sobre todo tuvo hace unos meses, hace ya un año largo, tuvo mucho peso en Estados Unidos, en el que hubo un momento en que muchísimos trabajadores a la vez, hablamos de millones de trabajadores, decidieron abandonar su puesto de trabajo, sin plantearse mucho más allá. Que está bien, porque al final tiene que ver, yo creo que la pandemia nos puso en un lugar de reflexionar sobre nuestra escala de valores, y eso conllevó a muchas personas a plantearse si querían seguir haciendo lo mismo, ¿no? que lo que estaban haciendo. Y eso está bien, la gran renuncia al final no deja de ser una reflexión, una toma de acción. Bien, ¿qué sucede? Que la gran renuncia conlleva también que puedas mantenerte económicamente cuando te vas del puesto de trabajo, y eso no es fácil para todas las personas, con lo cual la gran renuncia en muchos casos conllevó a un problema económico, emocional, mental en las familias también, porque no es fácil renunciar.
Por tanto, en base a eso, lo que ha ocurrido es lo que comentaba Raquel. Bueno, yo me quedo aquí porque necesito quedarme económicamente aquí, pero voy a hacer lo mínimo porque no tengo ninguna... Bueno, no estoy alineado realmente con lo que me gusta hacer con los valores, no hay ninguna motivación interna. Y yo creo que esa renuncia silenciosa es una de las... Bueno, puede ser uno de los factores más grandes de la falta de productividad en una organización, el tener personas a las que de alguna manera están ocupando un puesto de trabajo, con lo que eso conlleva a nivel de costes, ¿no? Pero no hay una productividad, no hay un desempeño porque no hay ninguna motivación ni ganas de hacer nada. Y no solo eso a nivel individual de cada empleado, sino lo que un empleado con esa actitud y ese comportamiento genera en un equipo de trabajo. Sabemos que hay personas que generan grupos y equipos de trabajo constructivos y pueden llevar un producto o un servicio, ¿no?, a un desarrollo maravilloso, pero como tengas ciertas piezas, ciertos emprendedores que deciden no hacer y con una actitud negativa, porque ese no hacer no es solo no hago, es no hago y además le envuelve una emocionalidad destructiva, de enfado, de generar crispación, de tristeza, de lo que sea, de baja laboral, que no construye, y eso, bueno, pues está generando muchas pérdidas en las organizaciones a día de hoy. Uh-huh. Hablamos mucho de la motivación y nos preguntamos, bueno, ¿cuánto hay de individual en ir motivado al trabajo o automotivarse o motivarse? ¿Y cuánto es responsabilidad de la organización y del jefe en este caso? ¿Desde dónde se motiva? Bueno, yo no sabría establecer como un porcentaje cerrado de cada una de estas tres dimensiones, pero efectivamente son tres dimensiones. Por un lado, yo creo que hay una responsabilidad individual a dar lo mejor de cada uno en lo que hace cada día. Eso sería una responsabilidad de cada uno y eso implica que uno tiene que tener una reflexión interna en un momento de su vida, a lo mejor más joven, más mayor, cuando sea, de si realmente lo que hago me gusta y quiero dedicar mi vida en esto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande cuando trabajamos desde unos valores y un propósito a cuando no lo hacemos. Es decir, damos un porcentaje mucho menor de implicación cuando no lo hacemos. Así que esa es la primera pata. Curiosamente, la verdadera motivación es la motivación interna, porque ya te pueden adornar por fuera todo lo que quieras, cualquier estímulo, que si realmente no hay un para qué interno, que es la motivación interna, va a dar igual, porque te vas a marchar o no vas a hacer. Por tanto, a mí me parece que la motivación interna en este caso sí es un componente muy importante y tendría un porcentaje, para mí, más del 50%. Pero, por supuesto, no es solo eso. Creo que la organización tiene que favorecer entornos donde el trabajador, en el nivel que sea, se desarrolle como persona. O sea, el trabajo no es solo trabajo como desarrollo profesional, sino como desarrollo personal, porque pasamos muchísimas horas de nuestra vida en el puesto de trabajo. Por tanto, sí que creo que la organización debe asumir un rol también responsable de generar espacios de desarrollo personal, donde, por supuesto, el bienestar es una de las patitas o es uno de los factores. Y ya estaríamos en la segunda dimensión. Y, por supuesto, la parte del liderazgo, ¿no? No todo manager es capaz de acompañar en motivación a sus equipos. Es más, hay una parte importante de los managers que generan todo lo contrario, con sus propios comportamientos, no ayudan al equipo a crecer. Y ahí está la diferencia entre un líder y un manager, que no es lo mismo. Quizá en rol y en función es acompañar al equipo a dar unos niveles de productividad, pero la manera en que acompaña al equipo es muy diferente. En el manager posiblemente hay una imposición desde el liderazgo, sobre todo cuando trabajamos liderazgo humano, liderazgo servicio, liderazgo compasivo, hablamos de una manera de liderar completamente diferente que acompaña a la persona primero a encontrar dónde esa persona tiene su talento y apoyarle ahí, porque sabemos que cuando la persona encuentra su talento en el puesto de trabajo, en cualquier función que desarrolla, necesita ya muy poco para brillar. Y eso es lo que cualquier manager o cualquier líder y cualquier organización desea en su organización. ¿Qué puede hacer? A mí me contactan muchas veces, oye, ¿qué puedo hacer para motivar al equipo? Bueno, pues vamos a hacer una mirada 360. Vamos a hablar con el equipo y ver en qué medida, cómo está su motivación desde la organización, cómo puede favorecer y, por supuesto, reflexionar y analizar qué está pasando a nivel de liderazgo. Tienen que ir de la mano. Uh-huh. Aquí, claro, a la hora de ver esas cualidades has visto las diferencias, has planteado diferencia entre un líder y un manager, ¿no? A nivel de gestión, sería interesante saber qué características, qué valores, ¿no? pueden estar dentro de ese liderazgo positivo desde el bienestar, que es desde el que trabajas tú, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que quizá a lo mejor nos suenan hasta
novedosos, ¿no? Porque no se manejen en empresas tradicionales. Bueno, yo creo que cada vez se trabaja más en esta línea. Afortunadamente, hace varios años que yo trabajo en esta línea de liderazgo humano, liderazgo emocionalmente inteligente, liderazgo servicio, va un poco en la misma línea. Y yo creo que la reflexión ya está un poco en el aire, y además la suelto aquí, os la pregunto a vosotras y además para que los oyentes lo escuchen, y es, si yo te dijese que pensaras en un jefe, en un manager, en un líder que tú has tenido que te ha generado un impacto positivo, ¿qué cualidades destacarías en esa persona? Por ejemplo. Yo destacaría, por ejemplo, justo lo que has dicho antes, que es capaz de ver el talento y te acompaña para que lo desarrolles, motivando, oye, que tienes esto, que es que a lo mejor no te has dado cuenta, ¿no? A mí me parece eso una cualidad indispensable en un jefe de equipo. Si no lo tiene, yo no le sigo. Pues genial, eso significa que es cercano, que está cerca, que ve, que ve al empleado más allá de lo que realiza, ve a la persona. ¿Y en tu caso qué dirías? Qué difícil. Bueno, yo tengo que tener cierta admiración, ¿no? por el que gestiona ese equipo. Cierto modelo tiene que ser, ¿no? Eso es. El líder como ejemplo, ¿no? Que de hecho se habla del líder ejemplar. Entonces, como veis, hablaríamos también, por ejemplo, de autenticidad, hablaríamos de cercanía, por supuesto, empatía, escucha. Esto no significa que un líder o un manager no tenga que tener competencias técnicas, por supuesto. Hay una autoridad que tiene que tener en cuanto a su conocimiento, sus competencias más técnicas. Pero lo que verdaderamente nos hace generar impacto positivo en los demás no es tanto cuánto sabemos, sino cómo acompañamos en aquello que hacemos cada día. Da igual lo que hagamos. Quiero decir, no hablamos solo de organizaciones. Cuando tú vas a comprar el pan o vas a comprar la fruta, la persona que te atiende también tiene un modelo de liderazgo, una manera de acercarse a su cliente. Eso es un modelo de liderazgo igual. Y el impacto no siempre de la misma manera. Por tanto, desde mi punto de vista, creo que un líder, en diferencia, ¿no?, a un manager al uso, para mí son competencias emocionales, sin duda. Es la inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional siempre parte de un autoliderazgo. Todo líder necesita, antes de liderar al otro, o a la par, si queréis, un trabajo interno, que es precisamente donde yo más me detengo en mi trabajo, porque además es que me encanta esa mirada interna. Yo hablo de sabiduría interior, que quizás suena como muy lejano, pero no lo es. Es decir, tiempo, espacio, recursos para que el propio líder se mire hacia adentro como persona y se comprenda y se entienda y se regule y se autoconozca. ¿Para qué? Porque para acompañar a los demás van a saltar muchas cosas. Al final las personas no somos tan diferentes entre nosotras. Las mismas emociones que tenéis vosotras las tengo yo. Las mismas dificultades, dudas, miedos seguramente los tenga yo. Por tanto, ese líder diferente es un líder que ha tenido un tiempo o una intencionalidad de mirarse hacia adentro, pero ya no solo por quererse más, sino por acompañar mejor, que es donde yo creo que está la clave del líder, ¿no? Te acompaño y acojo incluso los momentos difíciles, las emociones difíciles, como estamos ahora, en emociones complejas, porque previamente las he trabajado en mí, entonces las reconozco en ti y soy capaz de acompañarte desde otro lado. No hay juicio, no hay miedo, doy espacios, genero espacios de escucha, por ejemplo, el líder que escucha, ¿no? Claro, de hecho, cuando has hecho alguna ponencia o en algún congreso, hablas de valores que no siempre relacionamos con el liderazgo. Por ejemplo, yo te he escuchado hablar de vulnerabilidad, de empatía, de, bueno, pues no sé cómo se hace esto, ¿no? ¿Qué opinas tú, no? Estas cosas no. Siempre parece que buscamos en los jefes, que también esto es algo bastante injusto, ¿qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces tú hablas de otros valores que entroncan un poco con esto que dices, ¿no? Entiendo que se han tenido que conocer a sí mismos para poder trasladarlos. Pues sí. Cuando hablamos de un líder, o la imagen que yo tengo de líder, pues hace varios años, cuando mis inicios no fueron trabajando con líderes, y siempre tenía la imagen de ese líder ahí en la cúspide, ¿no? En lo alto de una montaña, un ser, no sé, diferente. Pero es verdad que en el trabajo con líderes me doy cuenta que son personas tal como nosotros, tal como cualquier empleado, con sus dificultades, con sus miedos, con sus dudas, y a veces con el peso de un rol donde quizá no ha sido preparado para ello, o le han invitado, o incluso ha sido impuesto. Por tanto, hay incluso una responsabilidad mayor, ¿no? Y
Y lo cierto es que el buen líder es el líder que es capaz de mirarse a sí mismo como una persona con sus dificultades, es decir, bajarse de la parte egoica de yo soy el líder, sino simplemente soy una persona que estoy al servicio de mi equipo, que es muy diferente. Eso conlleva una mirada y despojarse de todo personaje que a veces nos vamos creando cada vez más cuando estamos o vas viendo roles muy, roles superiores, ¿no? O roles más elevados. Desligarse de ese personaje y conectar con la propia persona tiene que ver con aceptar esa vulnerabilidad, que vulnerabilidad no es ninguna debilidad, ni muchísimo menos. Siempre lo hemos entendido como eso, pero no lo es. De hecho, yo creo que es una fortaleza muy grande. Vulnerabilidad significa ser consciente de que paso momentos de dificultad emocionalmente, de pensamientos, de situaciones, acogerlos, aceptarlos y darme cuenta de ellos. Eso es vulnerabilidad, abrirme a lo difícil desde la serenidad, ¿no? E incluso buscar ayuda. Pues fijaos, durante la pandemia, cuando tuvimos que hacer todo el cambio rapidísimo al trabajo híbrido, que muchas organizaciones no estaban preparadas y muchísimos líderes no estaban preparados para esto, ¿cómo voy a controlar ahora a mi equipo si detrás de la cámara, ¿no? Era muy curioso ver varios modelos en esto y tengo la imagen de dos personas en concreto que cuando primera vez se encontraron con ese equipo, después de todo esto que pasó, lo primero que dijeron es: me siento así. No sé cómo estáis vosotros, pero yo me siento de esta manera. Estoy así, esto ha sucedido en casa, sostengo como puedo. Y ese clic primero emocional de yo ante todo soy persona, independientemente de que en este momento me toque, dirigir cierto rol en la organización. Eso hizo que el equipo acogiera esa vulnerabilidad y se generó una cohesión de equipo casi de igual a igual que hizo que ese desempeño y productividad no estuviera tan dañada por las circunstancias que rodeaban toda la situación. Uh-huh. Por tanto, el líder humano, el líder emocionalmente inteligente, el líder que en realidad está al servicio del otro, que es que creo que tiene que ser así, es un líder que se baja los escalones, ¿no? Para estar a la altura de y reconocer su propia debilidad y sus propios fracasos y miedos, que no pasa nada. No pasa nada por reconocer. Esto es el líder vulnerable. Y veréis, hay una autora maravillosa, muy conocida, que se llama Dan Brown, que habla muchísimo de vulnerabilidad. De hecho, tiene un programa en una cadena televisiva privada, que no sé si puedo decir el nombre o no, sí, pero claro. Que es Netflix, uh-huh. Y tiene varios programas donde habla de esto, del uh-huh. poder de la vulnerabilidad, el darte cuenta de que no es debilidad, sino que te da un superpower el decirte, ya me descargo de esto, soy humana como tú y por tanto me equivoco, me siento frágil en este momento por las circunstancias, pero no significa que sea débil, significa que acojo esa parte más emocional para poder regularla, obviamente. Uh-huh. Y ese líder cercano y accesible y vulnerable, de todas maneras tiene que tomar decisiones y tiene que ejercer autoridad, que no siempre es fácil y no siempre va a contentar a todo ese equipo, ¿no? ¿Cómo gestionar en este nuevo contexto esas decisiones difíciles, tanto desde un lado como desde el otro, desde el equipo que tiene que recibir también esa autoridad? Pues mira, me encanta que saques este tema, porque a veces cuando en las organizaciones entrenamos, iba a decir trabajamos, pero no, entrenamos directamente en campo, ¿no? La inteligencia emocional, es verdad que a veces se tiene una idea un poco naif y un poco rosita, ¿no? De debilidad, de la inteligencia emocional, de lo soft, ¿no? Siempre se nos ha dicho las soft skills. Bueno, pues no es soft para nada, sino super hard, porque realmente te ayuda a tener ese pilar como persona, ¿no? Entonces, fíjate qué diferente. Claro, el líder necesita tomar decisiones, pero las decisiones se pueden tomar desde muchos puntos de vista. O sea, yo puedo tomar una decisión desde el enfado, claro, o puedo tomar una decisión desde la duda, o puedo tomar una decisión desde querer entenderte, tener toda la información posible sobre ti y desde ahí tomo la decisión. Es decir, la vulnerabilidad o la cercanía del líder va unido a otra competencia maravillosa que es la empatía. Y la empatía no es
el me siento, me dejo llevar o me arrastran las dificultades del equipo y mejor no pregunto, no vaya a ser que yo luego me contagie y me vaya a casa, eso no es empatía. Eso es una parte de contagio emocional, que es una parte, es verdad, integrante de la empatía. Conectamos emocionalmente con las personas y es algo natural, conectamos con las emociones y eso es una parte de la empatía. Pero la empatía requiere que tras esa conexión con el otro yo luego vuelvo a mi perspectiva. O sea, no me puedo quedar en tu perspectiva, sino que tengo que volver a la mía pues, para tomar decisiones o para ejecutar la acción que sea. Lo cierto es que esa mirada al otro, esa mirada cercana, el querer entender, el querer escuchar, es decir, el querer estar cerca del otro, sí me va a aportar como líder una información mayor para poder tomar las decisiones en un determinado momento, contexto, de una determinada forma u otra. Hay una película que refleja muy bien este modelo de liderazgo donde se refleja la empatía. Es una película de George Clooney que se llama Up in the Air, que son dos entrevistadores que se encargan pues de despedir a personas, ¿no? Y hay una escena de la película donde George Clooney con la actriz que ahora no recuerdo, ella adquiere un modelo mucho más directo, donde no mira a la persona, simplemente ejecuta y le da la orden de, bueno, te vamos a despedir y tal. Y él, George Clooney, adquiere el papel de la empatía, es decir, ¿te voy a despedir? Sí. Sí, tengo que tomar la decisión y te tengo que despedir. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay recortes, porque ahora mismo todavía hay muchos recortes, sigue habiendo muchas salidas de las empresas. Es decir, la decisión hay que tomarla, sí, como líder la tenemos que tomar, claro, porque es nuestra labor. Es dura, pero hay que hacerlo. Ahora bien, es mucho más fácil poder hacerlo cuando tienes una mirada empática, porque puedes adaptar un lenguaje, unas circunstancias, puedes acompañar de una determinada manera aun tomando la decisión. Tal es así que en la película se refleja cómo se toma a la persona despedida una y otras decisiones y le agradece a George Clooney. Bueno, pues esto mismo, que parece de película, nunca mejor dicho, lo entrenamos en las organizaciones. Es decir, ¿cómo se puede adquirir una mirada empática que entiendas, comprendas y desde ahí adquirir no solo un lenguaje, una escucha, para que cuando tomes una decisión la hagas de la manera más objetiva posible y sobre todo desde entendiendo que detrás de esa decisión hay consecuencias para una persona, una familia, lo que sea, ¿no? Y esa mirada empática se entrena y tiene que ver o va de la mano de este liderazgo más humano. Por tanto, resumiendo o recogiendo todo, ¿tomamos decisiones todos los días? Sí. Pero las decisiones se pueden tomar de muchas maneras y quizás en los momentos de crisis se toman en cuenta de manera quizá, iba a decir muy reflexionadas, pero no, es todo lo contrario, demasiado emocionales. Y cuando hay una crisis, las emociones predominantes suele ser el miedo, la rabia, la frustración y desde ahí se toman muchas decisiones. Y creo que hay otra posibilidad, por lo menos, para hacerlo de una manera mucho más amable. Uh-huh. Hablábamos antes también, cuando estábamos pues un poquito antes con Cristina preparando esto, y planteaba Laura una pregunta que casi que me atribuyo, porque Laura decía, bueno, a veces como somos un poco injustos con los jefes también, ¿no? O sea, no sabemos determinada información, no conocemos por qué ha tomado esa decisión, o sea, igualmente esa empatía que a veces se le pide a los jefes también podría formar parte de los equipos, ¿no? Entender, o sea, de qué manera se entiende a un jefe, porque supongo que para un líder no puede dar algo que no está recibiendo, ¿no? Por mucho trabajito interno que se haga, ¿no? Oye, si tú tienes aquí una permanente queja, una permanente petición, una permanente inflexibilidad, no sé si un líder, un jefe puede ser Superman o Superwoman para darle la vuelta a todo eso, ¿no? No, desde luego que no. Como decía antes, la responsabilidad individual de cada uno para poder cambiar ciertas situaciones, ¿no? Cuando hay ambiente enrarecido en un puesto de trabajo, en un equipo, en una organización, depende de todos poner su granito de arena. Y efectivamente, yo siento que hay demasiada crítica de abajo hacia arriba. Y eso no acompaña tampoco, porque como digo antes, los líderes... quizá no me viene a la mente un par de equipos con los que he trabajado que, bueno, pues es que el líder, ¿no? La crítica de, claro, bueno, pero es que el líder ya gana lo suficiente como para... Y no es eso, no es tanto a eso.
sino que, como digo, a veces ha sido un rol impuesto y está haciendo lo mejor que puede. Claro, podrá pensar alguien que nos escucha, bueno, sí, ¿qué del líder este que se dedica a machacar al equipo? Bueno, como digo, habría que tratar cada caso de manera individual, pero sí, efectivamente, Raquel, yo creo que la mirada empática tiene que venir también de abajo arriba. Cuando, por ejemplo, en cualquiera de los programas de inteligencia emocional que implanto en las organizaciones, el trabajo se hace conjunto, de hecho, a veces hay grupos en los que están mezclados los roles, porque genera una conexión diferente. O sea, implica salir del día a día al trabajo para entrar en otra dimensión de trabajo donde realmente comparto contigo algo que nunca había compartido y de repente, ¡pum!, me acerco a ti. Ha habido algo que he tocado en el curso y de repente es como desde ese día que me senté con mi responsable, le miro de otra manera. Es decir, quizá lo que nos faltan son momentos de acercarnos fuera del día a día, de los objetivos, de las planificaciones, de los balances. Quizá no hay tiempo para la conexión humana, que a mí me parece vital. Entramos en una reunión y no preguntamos ni, oye, ¿qué tal has dormido? ¿Qué tal tus hijos? Nada, eso nos lo pasamos. Venga, ¿cómo van los objetivos de área? Bueno, pues hay que acompañar de otra manera. Y esa mirada empática del equipo igualmente se entrena. Se entrena, bueno, pues con muchísimas herramientas, ¿no? La mirada empática a no enjuiciar. A no enjuiciar. El no juicio está en la base de cualquier conexión humana. Si empezamos enjuiciando, me estoy perdiendo la totalidad prácticamente de la persona que tengo enfrente. Pero eso es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque el juicio forma parte de nuestro contenido mental. O sea, de todo nuestro contenido mental, el 90% de lo que pasa por nuestra mente son juicios, ¿no? De me gusta, no me gusta, hace bueno, hace malo, qué bien, qué mal. Sí, yo siempre digo, estamos todo el tiempo opinando ahí dentro, juzgando. Sí, de verdad. Todo, ¿no? Todo. Como dicen por ahí, la mente. Posicionándonos todo el rato. ¿En qué? ¿Por qué? La lavadora que no cesa, la loca de la casa que está ahí, ¿no? Y entonces eso forma parte de la condición humana. Por tanto, quizá el trabajo estaría en la toma de conciencia para darnos cuenta de cuándo he entrado ya en el juicio que no se basa en nada, porque a veces no se basa en nada, para decir, vaya, voy a dar un paso para atrás emocionalmente y voy a dejar que esta persona hable. A lo mejor tiene ¿no? Igual tiene una opinión maravillosa y yo me la estoy perdiendo simplemente porque en la reunión anterior esta persona me dijo A o Z, ¿no? Así que bueno, yo creo que sí, que evidentemente esa empatía tiene que formar parte del contexto igual del equipo, independientemente de los roles, pero de verdad que insisto que para mí lo más importante de todo es que se entrena. Porque imaginaos, ¿no? Es que tú la tienes o no, qué horror. Cristina, ¿se entrena y se puede cambiar? Si un equipo va desviado, ¿se puede reconducir? Por supuesto. Si no, yo no tendría trabajo. Imagínate. Sí, claro, se entrena, se reconduce, siempre y cuando uno quiera. De verdad, ojo con esto. O sea, siempre y cuando uno quiera. El maestro aparece cuando el discípulo está preparado, que dicen en otros contextos. Es decir, ningún médico te va a sanar del todo si tú no pones parte de tu ayuda y tomas las pastillas que te dice. Esto es de cajón. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que cuando entramos en programas, son programas obviamente muy, muy prácticos y demás, y a la persona se le invita, o sea, no se le dice lo que tiene que hacer, sino que se la invita y se da cuenta de que estaba o quizá está en un modelo que no ayuda y que no le ayuda a crecer a ella misma como persona si está en esa crítica y no ayuda a crear equipo y no ayuda, ¿no? Entonces la misma persona es la que se da cuenta de, ahí va, pero si yo de repente, si a mí no me apetece estar así, si me acabo de dar cuenta de que voy todo el día enfadado y no es porque no me he dado cuenta, porque como vamos en este ritmo diario también, que esto es otro punto importante, la prisa del mundo actual, pues la prisa del mundo actual nos lleva a actuar en piloto automático, ¿no? Básicamente lo resumimos así. Y el piloto automático nos genera conductas, pues bueno, en las que siempre hemos estado y no nos planteamos si son las correctas o no, en emociones muy impulsivas, en fin. Entonces, bueno, ¿se entrena y se cambia? Sí. ¿Y tenemos casos maravillosos? También. ¿Se entrena y se cambia? Claro que sí. Cuando empezamos esta conversación, Cristina, hablaste un poco del contexto, ¿no? Este contexto de la pandemia, pero también del cambio tecnológico, del cambio en las organizaciones, ha habido muchos cambios en este último tiempo. Estamos en una etapa como de transición. Y nosotros también tenemos la sensación, y lo vivimos, de que también hay un cambio en la aproximación que las generaciones están haciendo al mundo laboral, de lo que esperan del mundo laboral,
lo que quieren hacer, lo que quieren dar y lo que no quieren dar. Hay bastante diferencia entre generaciones hoy en día dentro de una oficina. ¿Tú lo ves así? Totalmente. Yo creo que hace unos años quizá tenemos la idea de cuando trabajaban nuestros padres, ¿no? Esta es la idea más clara, de ese trabajo para toda la vida y del compromiso a su organización por encima de todo. Esto ya no es así, no es así bajo ningún concepto. Primero porque los millennials y posteriores, los millennials ya están ocupando poco a poco puestos de responsabilidad y los posteriores a otras generaciones, ¿no? A los millennials, vienen con un sistema de valores diferente. Primero, lo del trabajo fijo para toda la vida y estabilidad, pues no está como en el ranking, en los primeros puestos de su ranking. ¿Por qué? Pues porque han aprendido a vivir en otro mundo de cambio, y ese mundo de cambio les ha permitido la maravillosa competencia, la adaptabilidad, con lo cual no importa tanto quizá la parte de estabilidad, sino que yo esté bien haciendo lo que hago. O sea, hay un cambio en el sistema de valores que a mí me parece precioso, porque a mí me parece que todo cambio trae una oportunidad muy buena de desarrollo, ¿no? A todos los niveles. Por tanto, claro, los millennials que buscan ya que se sientan partícipes de un proyecto, de una cultura, que la cultura de su organización vaya de la mano de sus valores personales, que puedan crecer como personas y que ayuden a otros a crecer. Es decir, ya propiamente en sus propios valores, claro, estamos generalizando, pero propiamente sus propios valores ya vienen con un modelo de liderazgo completamente diferente. Por tanto, son generaciones que a poco entrenamiento que tengan ya alcanzan un nivel de efectividad y desarrollo en cuanto a su liderazgo humano que generaciones posteriores. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, fijaos, yo doy clase de inteligencia emocional y mindfulness en las organizaciones en la Escuela Sagardoy, en recursos humanos, y a mí siempre me gusta preguntarles, ¿qué tendría para ti tu empresa top, ¿no? ¿Qué definiría para ti una empresa en la que te gustaría trabajar y dedicar tu carrera? Y fíjate que poco a poco en los últimos años ha ido variando, y este último año que lo preguntaba, la mayoría de ellos me decían que tengan planes de bienestar. Es decir, necesito trabajar donde me traten bien, donde me sienta bien, donde crezca y donde cuiden mi dimensión personal, porque le estoy dedicando tanto tiempo a lo que hago que si no es así estoy perdiendo mi vida. Me paguen lo que me paguen. Fijaos que además hay un ranking, no me voy a acordar, posiblemente sea de McKinsey o de Gallup, que van mucho en estos rankings, pero ya hay un ranking internacional de a qué nivel se posiciona el bienestar junto con el salario, y están equiparados. Es decir, a día de hoy, para ciertas generaciones es igualmente importante sentirse bien que le paguen bien. Incluso te diría que poco a poco va virando, y lo veremos en los próximos años, sentirse bien en lo que hacen, es decir, tener esos entornos de crecimiento donde me encuentren bien, donde me traten bien, que cree equipo y demás, va a estar muy por encima de que me paguen bien. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bien, lo doy todo. Es más, personalmente, yo he trabajado en proyectos donde he cobrado 0 o he cobrado poquísimo, pero me sentía tan bien que he dicho, da igual, es que yo quiero hacerlo, me apetece muchísimo, me lanzo, ¿no? Que es lo más parecido al voluntariado, al altruismo. ¿Por qué el voluntariado y el altruismo funciona, ¿no? Pues porque la persona no mira más allá, o sea, mira que doy, es dar. Así que las nuevas generaciones vienen con ganas de crecer y de dar, yo creo. Hay que aprovecharlos. Claro, se supone que podrían recoger como el testigo las empresas, porque al final uno de los argumentos que normalmente se utiliza a nivel empresarial es la crisis, no puedo darte más. Económicamente no puedo darte más. A nivel de proyección laboral no puedo darte más porque esto está parado, no avanzas en categoría, no avanzas en poder, digamos, ¿no? Que esa es otra de los atractivos que nos decían cuando hace años, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que dar algo, ¿no? Hablamos de esa recompensa. Quizá si estos nuevos valores van por la recompensa en torno a sentirme bien, a lo emocional, no sé por qué no están recogiendo el testigo muchas empresas. Bueno, yo creo que sí que lo recogen, pero lo recogen miguita a miguita, ¿vale? Entonces, hasta que llenen el cesto, o sea, os podéis imaginar lo que nos va a llevar. Mirad, a día de hoy está claro que uno de los factores clarísimos de
fidelización de talento y de atracción del nuevo talento es el bienestar. Esto está medidísimo. De hecho, por eso cada vez potenciamos más estos programas de bienestar, incluso liderazgo en bienestar y demás. Es clarísimo que va en esa línea, ¿no? Y luego, por otro lado, también está el salario emocional. Es decir, a veces no podemos dar más dinero pues porque no se puede. Es más, todo lo contrario, a lo mejor tenemos que quitar algo o rebajar. Sin embargo, podemos aportar otro tipo de cosas. Y ahí es donde yo creo que la parte de conexión humana hace mucho. Se pueden hacer infinidad de actividades que no conllevan prácticamente coste, porque siempre pensamos que es que todo lleva coste. Bueno, no es eso. Hay muchas cosas que se pueden generar que no lleva coste. También es verdad que no todo es gratuito, ¿no? Que un programa, por ejemplo, un programa de bienestar desde la gratuidad, pues hombre, difícilmente se va a sostener. Pero que se pueden pensar muchas actuaciones para diría, tener al personal, ¿no? al capital humano contento, pero no es ese, es hacerles partícipe del modelo de la empresa en la que está en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. O sea, por ejemplo, fijaos, algo tan sencillo como la transparencia, que debería ser quizá, ¿no? Una competencia del líder, y que en momentos de crisis pues el líder en muchas ocasiones no es transparente por miedo a lo que sea. Pues fijaos, la transparencia, por ejemplo, es algo que ayuda muchísimo al equipo a sentir confianza. Y seguridad. Sí. Claro, antes hablabas de la falta de tiempo, que vivimos corriendo. Y también en las empresas la falta de recursos, la crisis hace que, claro, que no haya mucho tiempo para todo esto que cuentas. Es difícil pensar en generar estos espacios, estos momentos de acercamiento cuando hay tanto trabajo, ¿no? Y como no llegas porque los equipos son mucho más pequeños que antes. Estamos todos un poco sobrepasados de carga de trabajo. ¿Cómo entender que esta es la prioridad igualmente, ¿no? Porque... Bueno, no creo que sea sencillo, ni yo soy la Virgen de Lourdes, dicho sea de paso, quiero decir, ¿no? Vaya, hombre, nosotras te hemos traído aquí por eso, a ver. Entonces, es complicado, es verdad que estamos en un momento complejo de prisa, es verdad. Por otro lado, hay muchas herramientas que se trabajan para ayudar a mantener foco y atención en momentos de prisa. Por ejemplo, mindfulness, que no es que ocupe el programa de hoy, pero yo lo trabajo desde hace muchísimos años en organizaciones, ya lo conocéis además, y tiene un impacto fantástico, ¿no? Es decir, hay herramientas que ayudan en esto. Eso por un lado. Por otro lado, el tiempo es el que es. Y si el tiempo se acorta y las tareas son más, bueno, pues tendríamos que ver la manera de encontrar el balance en eso. Pero luego hay una parte importante que a mí me parece que está como en la cúspide de todo, que es la prioridad por parte de esa organización. Es decir, si todo esto de que estamos hablando no parte de que hay un convencimiento real, importante, desde cultura, y se entiende como uno de los pilares de la organización, olvídate, no vamos a poder hacer nada. Tiene que venir de arriba. ¿Por qué? Porque cuando viene de cultura, cuando se asocia a los valores de la organización o cuando se baja hacia abajo, se determina o se aplican comportamientos observables. Por tanto, si el bienestar es algo importante en la organización y de verdaderamente lo creen, vamos a encontrar las maneras para que encontremos ese equilibrio independientemente de la cantidad de funciones, tareas que haya que realizar, pero porque viene de arriba. Si no es así, es un problema, y a veces esto ocurre cuando nos encontramos con los programas de bienestar, que vienen potenciados y súper defendidos y muy bien armados, tengo que decirlo, desde los departamentos de recursos humanos o salud o bienestar. Sin embargo, todavía hay cierta discrepancia con cultura. Por tanto, claro, el esfuerzo que tiene que hacer el departamento para que eso permee en comportamientos, en maneras de hacer, en liderazgo es imposible, es que pierdes la batalla. Es decir, tiene que ir de la mano. Un ejemplo claro, ¿no? Estamos hablando de que la conexión digital es un problema. ¿Cuántas personas siguen conectadas digitalmente incluso fuera del horario? Esto sabemos es un problema de descanso, de rendimiento, de productividad, de estrés. O sea, de repente estás el fin de semana y te llega un correo, que hay muchas personas que solo del llegar el correo, aunque no lo lean, ya me llega un correo, ya me estresa, ¿no? Ya es como, bueno... Claro, cuando trabajamos programas de desconexión digital, por ejemplo, hay un compromiso y hay un entendimiento desde quién dirige los comportamientos y las acciones de esa organización, y desde arriba.
Y de eso luego permea hacia abajo. ¿Y en qué permea? ¿En qué se traduce? Se traduce en un programa de desconexión digital, donde dice que de tal a tal hora no se puede enviar ningún correo y que sí... Y esto además aparece, a veces es muy bonito porque aparece escrito en el faldón de los correos electrónicos, de mis horas de trabajo no son las tuyas, no te sientas obligado a responder. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo por un rato que he tenido me encanta trabajar en domingo y te envío un correo y oye, tú lo recibes y a ti te sienta fatal, ¿no? Eso por un lado. Pero también se está enseñando a ciertos managers a que sean capaces de respetar esos tiempos y que, por ejemplo, se programen un correo electrónico para que no tengan que enviar un correo fuera de hora. Pero claro, eso viene desde arriba, hay un convencimiento y eso significa que si les estamos diciendo al equipo que en fin de semana no se trabaja, eso implica que no esperes que nadie te resuelva nada el fin de semana ni el lunes a primera hora. Es decir, implica que las tareas que a lo mejor se tenían que hacer de una manera más rápida, no voy a decir ágil, voy a decir rápida, se hagan de otro modo para que tenga un equilibrio y ese equilibrio se puede llegar. Para eso se trabaja en la agilidad, para eso se trabajan en herramientas que nos ayudan a meter todo esto en una batidora y que salga un batido riquísimo, que se pueda hacer y nutritivo y... Nutritivo en empresa, ¿eh? Fíjate, esa palabra es interesante. Bueno, muchas cosas que ha dicho Cristina son muy reveladoras y muy interesantes y además dan mucha ilusión y esperanza, ¿no? Pensar que podemos trabajar y tener entornos laborales de esta manera, que nos enriquezcan a todos. Mientras hablábamos... Raquel ha tomado sus notas. Cuéntanos, ¿se puede hacer un resumen de...? Un resumen, porque bueno, hemos partido hablando de la renuncia, de la gran renuncia, de la renuncia silenciosa para ir caminando hacia esa gran palabra, ¿no? La motivación. Nos hablabas de la diferencia entre los grupos constructivos y los destructivos. Y caminando en la motivación hemos ido a distintas fases. Primero, a la responsabilidad individual, esa reflexión interna que te lleva a pensar lo que hago me gusta, realmente quiero hacerla. Y a partir de ahí... pues cómo me puedo desarrollar como persona, ¿no? Si quiero seguir aquí. Y también hablabas del liderazgo, esos managers que deben ayudar al equipo a que se encuentre a sí mismo, ¿no? Nos has preguntado qué valoramos en un líder. Yo hablaba del talento, Laura hablaba de la admiración y precisamente sobre esos valores también nos has hablado tú, porque el liderazgo tiene que ser emocionalmente inteligente y para generar un impacto positivo, lo que diferencia a un líder, según nos contabas, es el autoliderazgo. Tiene que conocerse interiormente, tiene que haber ese concepto tan bonito que es la sabiduría interior, porque de esta manera puedes acompañar a otros para encontrar su propio talento. Valores interesantes del que nos hablabas, vulnerabilidad, que es acoger, aceptar y darse cuenta de lo que es difícil y buscar ayuda, ser capaces de hacerlo, porque eso, increíble, a mí me recordaba a la película esta de Inside Out, del revés, porque genera cohesión, lo vulnerable, oye, estoy mal, estoy triste, y genera ayuda, no genera desprecio o rechazo, ¿verdad? O culpa. Bueno, que ser vulnerable es un superpower, querido líder, así que cuando tengas que tomar decisiones, lo que veas como soft realmente es super hard, es lo que nos explicas. Así que conecta la vulnerabilidad con la empatía, porque eso es lo que te va a ayudar a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones pensadas, ¿no? y con más valor. Nada de juicios, una mirada empática hacia arriba, hacia abajo, yo diría hacia el medio, hacia el dentro, para adentro. La empatía en todos momentos y esa adaptabilidad para crecer y seguir creciendo, ¿no? O sea, al final lo que queremos que los planes de bienestar de las empresas funcionen de verdad y para eso tienen que venir, como lo último que decía, de arriba. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, ha sido un placer. Qué resumen tan bonito y tan cargado de amor. Ay, gracias. ¿No? Bueno, lo que has dicho, eso despierta mucha ilusión, que se puede conseguir, se puede entrenar, que ha dicho, no trabajar, entrenar sí, otras maneras de relacionarnos también en el trabajo. Así que yo lo reescucharía este podcast para aplicarnos cada uno a la parte que tenemos, porque no es una tarea de una persona, ¿no? Muchísimas gracias de verdad, Cristina. Un placer. Hasta la próxima, Bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.